Bien, vámonos entonces a las cascadas de emergencias. Las cascadas de emergencia obedecen a, a un nuevo protocolo de riesgo de desastres, ¿ya? Si yo pongo desastres acá en el buscador de alerta prevención, y si lo escribo bien, ahí está, debería salirme la publicación. Recuerden que nosotros vamos publicando absolutamente todas las actualizaciones legales, técnicas y preventivas relativas a seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, aquí ustedes tienen la guía de plan de emergencia de la suceso, ya que es un protocolo de referencia sobre el riesgo y control de desastres, ¿ya? RRD, riesgo de reducción de desastre, algo así era. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen la guía, la resolución exenta que da lugar a la guía RRD, la autoevaluación de aspectos legales que les sugiero que la lean. Nosotros estamos subiendo mucha información técnica que da cumplimiento a esto. Obviamente que nosotros ya hicimos la, ¿cómo es que se llama? La evaluación y toda la documentación relativa a la implementación de esta guía ya la estamos subiendo, ¿ya? Así que por lo tanto, esta guía da origen, entre otras cosas, a las cascadas de emergencia que nosotros vamos a presentar ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta guía establece algo que a mí me parece de perogrullo, pero que muchas veces en los planes de emergencia usted los revisa y se da cuenta que no están, que es la cascada de emergencias. ¿Qué es la cascada de emergencia? Bueno, la cascada de emergencia es básicamente, bueno, ahí está explicada en el resumen que está habilitado para todas las personas, pero básicamente una cascada de emergencia es el manual de cortapalo, como le digo yo, que usted tiene que seguir en el momento en que usted se enfrenta a una emergencia. En otras palabras, ¿qué es lo que yo tengo que tener ante una emergencia? ¿Qué es lo que yo tengo que saber antes de una emergencia? ¿Cuáles son las organizaciones que yo tengo que tener ante una emergencia? ¿Cuál es el nivel de conocimiento que yo tengo que tener antes de una emergencia? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer durante una emergencia? Paso 1 tengo que hacer esto, paso 2 tengo que hacer lo otro, paso 3 tengo que hacer aquello, etcétera. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer después de una emergencia? Sin más lejos, si ustedes se recuerdan, tuvimos un muy, muy lamentable caso eh, en el problema del sanatorio alemán, que muchos o sea, muchos se habló de los expertos en prevención de riesgo, porque en este país se habla generalmente de las cosas malas. Entonces, claro, todos recuerdan a los prevencionistas de riesgo por un caso de un error lamentable, digamos, y que tiene que ver con que el experto en prevención no esperó eh, la autorización de bomberos para pedirle a la gente que vuelva al hospital o a la clínica a seguir trabajando. Así que por lo tanto, y hubo una explosión que cobró la vida, si mal no recuerdo, de 3 personas. Fue un hecho muy lamentable. Por lo tanto, es fundamental, en base a la resolución que ya vimos sobre la reducción de riesgo de desastres, es fundamental cumplir con tener cascadas de emergencias. Acá nosotros bueno, para todas las personas que visiten el sitio web, esto está, lo pueden ver, digamos, pero fijamos formatos que no son, digamos, la Biblia de las cascadas de emergencia, pero sí algo que nos permite poder, digamos, tener una idea de qué se tratan esto de las cascadas de emergencia. Aquí, por ejemplo, tenemos la cascada de incendio,
Tenemos la cascada en caso de sismo y terremoto, cascada en casos COVID-19, la cascada de emergencia en casos de accidentes del trabajo, en caso de accidente del trayecto, la cascada de emergencia en caso de accidentes graves fatales, las cascadas de emergencia en caso de derrame de productos corrosivos, en caso de fuga de gas, en caso de robos de asalto, etc. Es decir, todas las contingencias que se podrían suscitar en una situación de emergencias, yo tengo que tener una cascada de emergencia para cada una de esas contingencias. Porque en definitiva, el plan de emergencia, que ahora es el de reducción de riesgo de desastre, el plan de emergencia es un documento macro que establece todo el equipamiento que se tiene que tener, establece la cadena de mando, establece planos de evacuación, etcétera. Es decir, establece de todo un poquitito, pero lo establece desde el punto de vista de la planificación, de la organización, pero no es un procedimiento propiamente tal, ¿vale? El procedimiento propiamente tal de qué es lo que se tiene que hacer antes, durante y después de una emergencia, es esta la cascada de emergencia. Aquí, si ustedes se fijan, bueno, viene el control de documentación, viene el marco teórico, que es obviamente se tiene que ir ajustando a cada organización. Vienen los procedimientos seguros previo al accidente, es lo que decíamos, es decir, ¿qué es lo que yo tengo que saber antes de una emergencia? Primero, ejecutar el programa de mantención a los sistemas de protección contra incendio. Se tiene que saber cuáles van a ser las alarmas. Se tiene que hacer inspección, ¿verdad? Preventiva de los sistemas eléctricos, de gases, de otros tipos de energía, etcétera. Se tiene que contar con la hoja de datos de seguridad, porque la hoja de datos de seguridad tienen que tenerla tanto el personal encargado de la emergencia como la persona de la portería, para que en caso que llegue bombero se lo entregue y se sepa con qué, no sé, pues si tengo fuga de un gas refrigerante que sea más denso que el aire, que se va a mantener a nivel de piso, por lo tanto, y qué consideraciones podría tener ese gas, etcétera. Todo eso es fundamental tener la hoja de datos de seguridad. ¿Quiénes son parte de la brigada de emergencia? Eso se tiene que tener claro, es decir, tienen que estar designadas la brigada de emergencia, que se tiene que designar cuáles van a ser los turnos, se tiene que informar en lugares visibles de la empresa quiénes van a estar a cargo de la emergencia durante el lunes, martes, miércoles, el jueves, faltó Juanito, quién lo suple, todo eso tiene que estar informados dónde van a estar las estaciones de emergencia. Por ejemplo, las estaciones de emergencia, en tal lugar va a estar la tabla espinal, en tal lugar va a estar el detector multigases para poder medir, qué sé yo, la presencia de gases de hidrógeno que produjeron la explosión, etcétera. Es decir, eh, todo eso va a estar en la estación de emergencia, el ABC de la emergencia, los números de emergencia a los cuales tenemos que llamar. Si tenemos, por ejemplo, un proveedor de gas licuado de petróleo, estas típicas bombonas de GLP, tengo que tenerlo digamos, en los fonos del ABC de la emergencia, tanto en portería como en eh, el personal de emergencia tiene que saber el ABC de la emergencia y tengo que tenerlo publicado en lugares visibles para que se pueda encontrar rápidamente y la persona que va a estar encargada de hacer el llamado a la empresa que hace el control de este tipo de emergencia, que en este caso sería llamar a bomberos para el control de la emergencia de las personas y en este caso a la empresa proveedora de el gas licuado petróleo, para que venga a hacer, digamos, el control de la fuga que estoy teniendo gas licuado de petróleo. Y para eso hay muchas consideraciones de seguridad que tengo que saber antes. ¿Cuál va a ser el nivel de capacitación que tienen las personas respecto de la hoja de seguridad de los productos químicos, etcétera? Aquí, bueno, ahí está el tema de las capacitaciones, el tema del equipamiento con detectores de humo, el diseño de las vías de evacuación, etcétera. ¿Vale?
Eso es lo que dice la cascada de emergencias antes de un posible, o sea, antes de una situación de emergencias. Durante una situación de emergencia, este es lo que yo denomino el manual de cortapalo. Paso número 1, haga tal cosa. Paso número 2, haga esta otra cosa. Paso número 3, haga esta otra cosa y así. Aquí si se fijan, el paso número 1, intente apagar el fuego. El paso número 2, no logra apagar el fuego, comience la evacuación. Paso número 3, durante la evacuación que usted está llevando a cabo, tiene que dar la alarma generalizada porque en el caso de incendio se da alarma generalizada. Paso número 4, tiene que llamar a bomberos. Sí, usted que trató de apagar el fuego no lo pudo apagar, que comenzó a evacuar, que decretó alarma general, es usted la persona llamada a llamar a bomberos. ¿Por qué? Porque usted sabe la hora en que se originó, el lugar en donde se originó, por qué se originó, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto, en el durante la emergencia, tengo que poner todos los pasos que tienen que seguir las personas dentro de mi cascada de emergencias. ¿Ya? Oye, aquí tengo algunas consultitas de mis amigos de Canal Prevención Premium. Ojo, esto es por Canal Prevención Premium. Salen diferidos después de 15 días. Esto es publicidad para mis amigos de Canal Prevención Premium. Alerta Prevención no tiene nada que ver con Canal Prevención Premium y viceversa. Somos muy amigos, hacemos hartas colaboraciones, pero son dos empresas distintas. Ojo ahí, porque varias veces me han hecho la consulta. Jaime Omar Yancapán me dice, hola estimado, ¿esta cascada de emergencia debe ir en el plan de emergencia o son independientes? Muy, muy buena pregunta. Recuerde usted que el plan de emergencia obedece a esta publicación que nosotros hicimos anteriormente, a la guía de reducción del riesgo de desastre, que va a ser la resolución 1280 de la suceso. Esta guía usted la puede descargar de Alerta Prevención, tiene que leérsela y básicamente ahí se establece que tiene que estar el procedimiento del antes, durante y después. Nosotros le llamamos cascada de emergencia porque siempre le hemos llamado así. Usted puede llamarle del nombre que usted quiera, pero sí, esta herramienta preventiva forma parte del plan de reducción de riesgo de desastre. ¿Vale? Así que sí forma parte del plan de emergencia y no son independientes, son los dos deben ir en un mismo documento. Usted lo puede poner como anexo, por ejemplo, pero tienen que ser parte del mismo documento. ¿Ya? Así que ojo ahí, por favor, chicos. Eso es bien importante, que sepan ustedes que esto tiene base legal y la cascada de emergencia es parte de la guía. Ahora, es importante señalar que la guía de reducción de riesgo de desastre es gigantescamente grande. ¿Vale? ¿Vale? Y básicamente la cascada de emergencia es una parte ínfima respecto a muchas otras cosas que se tienen que tener respecto a esa guía. ¿Ya? Sin ir más lejos, la próxima semana les adelanto, vamos a hacer una publicación con el formato de plan de emergencia, pero que cumple la DDU 235, que la DDU 235 es una circular del MIMBU que establece una forma específica en cómo tiene que estar hecho el plan de emergencia para cuando usted va a pedir la recepción final de obras municipales de un determinado edificio. Y ahí se establece la forma en cómo se tiene que hacer un plan de emergencia y también cómo se tiene que hacer un plano de evacuación, etcétera. Así que por lo tanto ahí, para que lo tengan en consideración. Bien, con respecto al tema de las cascadas de emergencia, ahí ustedes tienen que, posterior al incidente, ya lo decíamos, el antes, el durante y el después del riesgo o sea, de la situación de emergencia, yo tengo que tener todo planificado. Por eso yo hacía el ejemplo relativo a lo que pasó lamentablemente en el sanatorio alemán. Pero recuerden ustedes que lo que pasó en el sanatorio alemán, que no fue menor, fue que
ya la gente había evacuado, ya estaban todos en la zona segura. Sin embargo, se tomó la determinación, que no sé si habrá estado protocolizado o no, pero se tomó la determinación de volver sin tener la autorización de bomberos. Hace 3 semanas atrás a nosotros nos tocó una evacuación en una obra de construcción que nos pasó algo muy similar, ¿verdad? Nos pasó algo muy similar, pero con la diferencia que este era un gas, el gas de cañería, que es gas metano, que es menos denso que el aire y se va hacia arriba. Y nosotros esperamos la autorización de bomberos, porque en nuestra cascada de emergencia que tenía que autorizarnos bomberos. Y bomberos nos dijo, es que nosotros no damos ningún papelito, usted tiene que ir a pedirlo a la comandancia. Y resulta que ahí se generó un problema bastante importante porque no íbamos a hacer esperar a la gente, sabiendo que ya no había riesgo, a que una persona vaya a la comandancia a ver el papelito. Entonces, ahí hay cosas que tenemos que irla mejorando como país, ¿verdad? Pero tuvimos que ir a la comandancia a ver el papelito y con papelito en mano, los trabajadores pudieron volver a trabajar porque en definitiva estamos hablando de que, ¿qué pasa si hay una explosión ahí adentro? Yo no quiero ser el segundo prevencionista que se haya preso porque no esperó la instrucción de bomberos para volver. ¿Vale? Así que, por lo tanto, estas cascadas de emergencia permiten también respaldarse en ellas. Es decir, estas cascadas de emergencia que establecen todo lo que se tiene que hacer antes, durante y después de una emergencia, estas cascaditas de emergencia tiene que ser aprobada por, en este caso yo lo aprobaría por el gerente general o por el jefe de planta, bueno, digamos, el nivel jerárquico más alto de la organización o del centro de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando que, digamos, cuando la gente tiene que retornar a su lugar de trabajo en el después de la emergencia, por lo general, y que yo creo que esto pasó en el sanatorio alemán, por lo general te van a estar presionando, oye, es que tenemos que volver, es que tenemos que volver. Y van a estar todo encima tuyo pidiéndote que tienen que volver. Porque en el sanatorio alemán seguramente eso era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque tiene enfermos hospitalizados afuera en la calle. O sea, tampoco es un tema que es complejo el tema. Por lo tanto, eh, cuando ese nivel de complejidad te llega, perdón, en una situación de emergencia, hay que estar preparado. Y hay que estar preparado con protocolos como este, que sean taxativos, que no den lugar a dobles interpretaciones y que te den un poder de negociación. Oye, no vamos a volver, pero es que tenemos que volver. Bueno, aquí yo tengo, mi hijo, un documento autorizado por el gerente general, que se supone que el gerente general lee lo que firma y él autorizó que cuando hubiese una fuga de gas, no se vuelve hasta que tengamos la autorización de bomberos. Y chao. Es decir, esto incluso te da poder de negociación. ¿Ya? Así que, por lo tanto, ahí tienen las cascadas de emergencia que forman parte hoy día de la normatividad en materias de seguridad y salud ocupacional. Bien, por ahí me parece que había una duda. A ver, vamos a ver el chat inmediatamente. Don Cristian Córdoba nos dice, buenas tardes, profesor, consulta. ¿Las organizaciones deben tener brigadas de emergencia? ¿Deben tener esta actividad escrita en cada contrato de trabajo como anexo de cada integrante de la brigada? Se consulta si correría la misma suerte si uno tiene monitores de incendio. Buenísima pregunta. Monitores de primer auxilio, monitores de evacuación, etcétera, en una organización. Súper buena pregunta, Cristian. Bueno, chicos, comentarles que Cristian está aquí junto con nosotros. Si ustedes quieren participar de estos programitas, aquí en el resumen semanal, ahí ustedes pueden ver a Cristian. Ahí usted se inscribe al resumen semanal y puedas estar en este programa en conjunto conmigo, puede hacerme preguntas con el micrófono abierto o, como lo acaba de hacer don Cristian,
por el chat. Así que, si ustedes quieren formar parte de estos programas en vivo, usted clique acá, ¿verdad? Ahí pone su nombre, su correo, el asunto, su mensaje y le da a enviar y queda inmediatamente inscrito. La respuesta, don Cristian, es la siguiente. Lo que hay que considerar es que el decreto 43 que es el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas, establece que todas las bodegas de sustancias peligrosas que tienen que tener resolución sanitaria. Recordemos que las bodegas de sustancias peligrosas que tienen que tener resolución sanitaria son aquellas que tienen más de 10 toneladas de inflamable, que es el categoría 3, el 4 y todos los 4, el 2, que recordemos, el 3 líquido inflamable, el 4 sólido inflamable y los 2 que son gases inflamables. Todos los que sean inflamables hasta 10 toneladas, sobre 10 toneladas requieren resolución sanitaria. Y las bodegas de sustancias peligrosas sobre 30 toneladas de cualquiera de las 9 categorías de sustancias peligrosas también requieren resolución sanitaria. ¿Vale? Todas aquellas bodegas que requieren resolución sanitaria establece el decreto 43 que tienen que tener un plan de emergencia. Y dentro de ese plan de emergencia es el único cuerpo legal que yo he visto, se hace referencia a la ley marco de bomberos respecto de la brigada de emergencia. Es decir, si usted tiene una brigada de emergencia, o sea, legalmente y obligatoriamente usted tiene que tener una brigada de emergencia, según lo que indica el marco regulatorio hoy día, cuando usted tiene que tener bodega de sustancia peligrosa con resolución sanitaria, ¿ya? Pero obviamente que se entiende que si yo tengo una fábrica gigantesca, lo ideal sería que yo tenga una brigada de emergencia. ¿Por qué? Porque la brigada de emergencia me permite ojo, que la brigada de emergencia hay una ley marco de bomberos que no la tengo en la cabeza en este momento, pero la ley marco de bomberos establece, ¿verdad? Cómo tiene que estar constituida la brigada de emergencia y hay una serie de requisitos legales que tiene que cumplir, digamos, la brigada de emergencia para llamarse brigada de emergencia. Requisitos desde el punto de vista técnico, requisitos desde el punto de vista legal. Los técnicos los pone bomberos porque la brigada de emergencia tiene que estar certificada por bomberos y así lo pide CEREME Salud cuando te va a dar la resolución sanitaria bodega sustancias peligrosas. Pero aquellas empresas que quieren acogerse a esa ley marco de bomberos, obviamente que también lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, cuando son fábricas, industrias numerosas, siempre recomiendo que se haga brigada de emergencia. Pero ojo que brigada de emergencia significa, como bien lo dice ahí Cristian Córdoba, significa que esos trabajadores tienen que tener un anexo contrato, se les tiene que pagar un seguro, ¿cómo se llama?, de responsabilidad civil, adicional al seguro de la ley de accidentes del trabajo. Se les tiene que entregar equipamiento superlativo al equipamiento que normalmente tiene, no sé, un equipo de emergencias o un comité de emergencias que no es una brigada de emergencia. ¿Por qué? Porque el brigadista de emergencia va a controlar la emergencia, que es distinto. O sea, la brigada de emergencia controla la emergencia. El equipo de emergencia de una empresa arranca nomás. Pero la brigada de emergencia controla la emergencia, para eso tiene que tener equipos autónomos con respiración positiva, tiene que tener no sé, pues, trajes de bomberos, etcétera, ¿ya? Así que por lo tanto, una brigada de emergencia es totalmente distinta a un equipo de emergencia, un comité de emergencia, lo que sea. Ahí hay que ser muy cautos, chicos, los coleguitas que tienen plan de emergencia en la empresa. Si usted le pone brigada de emergencia al equipo de emergencia que tiene dentro de su plan de emergencia,
Ojo, porque eso tiene una connotación legal que implica todo lo que yo estoy mencionando. Que usted tiene que tener el equipamiento, no sé, si la persona, por ejemplo, usted tiene una planta productora de pan que va a trabajar con máquinas con gases, con frigoríficos, que son gases refrigerantes. Estamos hablando que si una persona va a ir a controlar una emergencia de ese calibre, tiene que tener preparación cada cierto tiempo, tiene que tener un equipamiento superlativo a un chaleco reflectante y un pito. O sea, totalmente distinto. Y obviamente que el nivel de preparación tiene que ser un nivel de preparación superlativo. Hay muchas empresas privadas, que no voy a dar los nombres, pero que publican sus capacitaciones y que hay algunas buenas, otras malas, pero su brigada de emergencia tiene que estar capacitándose constantemente. Si no, miren, bombero se capacita toda la semana en materias de emergencia. Cada cuánto se capacita su brigada de emergencia. Por eso es que es un tema totalmente distinto. ¿Ya? Y tiene una connotación distinta y por lo tanto es fundamental que se haga la diferenciación. Espero con eso haber respondido la pregunta don Cristian Córdoba. Don Mario Campos nos dice acá, perdón, primero, Mirka Pérez lo está viendo, muchas gracias Mirka, Valesca Reyes, muchas gracias Valesca, siempre lo sigue ella, así que muchas gracias. Buenas tardes, mi programa favorito, lo extrañé, saludo al equipazo, excelente, muchas gracias Valesca. Mario Campo nos dice termómetro digital para medir la temperatura efectos COVID certificado por ISP. Exacto. El ISP certifica, pero ojo que el termómetro no está hasta el día de hoy tipificado como una obligación legal. Ojo ahí, ¿ya? Pero sí, siempre es bueno considerarlo dentro de las medidas COVID que yo tenga en la empresa. Jaime Omar nos dice, bombero es el que autoriza para el ingreso del personal en una emergencia. Ejemplo, sismo, incendio, fuga de gas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso así es. Valesca Reyes, ¿los bomberos cobran por las capacitaciones a la brigada de emergencia? Por supuesto que sí. Recuerde usted que ellos, estamos hablando que los bomberos no tienen sueldo, hay empresas privadas que son formadas por bomberos y que hacen capacitación a brigada de emergencia. Si yo tengo una brigada de emergencia, tiene que capacitarse, ojalá con bomberos o con especialistas. Ojo que no siempre los bomberos son los más especialistas. Hay veces que hay empresas privadas que son súper especialistas y que por lo general están conformadas por bomberos. En realidad ahí me, me contradije solo, pero sí, bomberos son especialistas y hay empresas que no son de bomberos, pero que sí están confirmadas por bomberos. A eso me refería. Si no tengo brigada, entonces no lo anoto y coloco otro nombre al personal de apoyo. Claro, o sea, el personal de apoyo, estos que son típicos líderes de evacuación, líderes de emergencia, etcétera, el que va a tocar el pito, que le va a pedir a la gente que salga y que va a salir en conjunto con la gente. eh, a ellos no se les llama brigada de emergencia. Si usted les llama brigada, implica todo lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Ya? Llámenle, nosotros cuando son empresas más chiquititas, que no tienen grandes, digamos, complejidades técnicas, a ellos yo les llamo comité de emergencia, les llamamos comité de emergencia, ¿ya? Y les damos tareas específicas que no expongan la vida de salud de los trabajadores. Es decir, si usted ve el inicio de un incendio, trate de apagarlo. ¿No lo logró apagar? Empieza a arrancar. Y mientras arranca, active la alarma y todos arrancan hacia la zona de seguridad y deje que, lamentablemente, deje que se queme y que llegue bombero a controlar la situación. ¿Vale?